Hay personas que tienen una casa llena y un corazón vacío. Personas que han alcanzado metas que una vez parecían imposibles, pero por las noches, en el silencio de sus pensamientos, todavía sienten que algo falta. Hay quienes están rodeados de personas y aún así se sienten solos. Hay quienes tienen respuestas para todo en esta vida, pero todavía no han encontrado la respuesta más importante de todas, porque existe un hambre que ningún alimento de este mundo puede saciar. Existe una oscuridad que ninguna filosofía humana puede disipar. Existe una sed en el alma que ningún placer, ningún éxito, ninguna posesión y ninguna aprobación de los demás puede apagar. Y quizás lo más sorprendente es que muchas personas pasan toda su vida intentando llenar ese vacío sin darse cuenta de que están buscando en el lugar equivocado. Pero hace más de 2000 años, un hombre caminó por los caminos de Galilea y pronunció unas palabras que dividieron la historia para siempre. Él no dijo simplemente, tengo un mensaje para ustedes. No dijo, he descubierto un nuevo camino. No dijo, tengo algunas respuestas sobre Dios. Él hizo una afirmación mucho más grande. Dijo, yo soy. Dos palabras que para muchos pueden parecer simples, pero que para quienes conocían las Escrituras tenían un peso inmenso. Era un lenguaje asociado con el propio nombre con el que Dios se había revelado. Jesús no estaba presentándose solamente como un maestro de sabiduría o un guía espiritual. Estaba revelando algo mucho más profundo sobre quién era realmente. Y lo más impactante es que cada una de sus declaraciones, yo soy, responde exactamente a una de las heridas más profundas del corazón humano. Cuando el alma tiene hambre, Él dice que es el pan de vida. Cuando vivimos en la oscuridad, Él se presenta como la luz del mundo. Cuando estamos lejos de Dios, Él se revela como la puerta. Cuando estamos perdidos y vulnerables, Él se presenta como el buen pastor. Cuando la muerte parece tener la última palabra, Él declara ser la resurrección y la vida. Cuando no sabemos hacia dónde ir, Él afirma ser el camino, la verdad y la vida. Y cuando intentamos vivir con nuestras propias fuerzas y descubrimos que estamos vacíos, Él nos recuerda que es la vid verdadera y que separados de Él, nada podemos hacer. Pero antes de comenzar este recorrido por las 7 declaraciones más poderosas que Jesús hizo sobre sí mismo, quiero pedirte algo muy especial. Nuestra misión en este canal es llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, alcanzar corazones en cada nación, en cada ciudad y en cada rincón donde alguien esté buscando esperanza. Por eso, quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y nos escribas desde qué país y qué ciudad estás viendo este video. Será una bendición leer cada mensaje y ver hasta dónde está llegando este estudio de la palabra de Dios. Y si este video toca tu corazón, no olvides compartirlo con alguien más, porque quizás una persona que hoy está lejos de Dios puede encontrar en estas palabras el camino de regreso a Él. Porque al final de este video, no solamente descubriremos qué significan las 7 declaraciones yo soy de Jesús. La verdadera pregunta será mucho más personal y mucho más incómoda. Si Jesús realmente es todo lo que dijo ser, entonces, ¿por qué seguimos intentando vivir como si pudiéramos encontrar vida lejos de Él? Quédate hasta el final, porque estas 7 declaraciones no son solamente frases antiguas escritas en un libro. Son 7 ventanas que revelan la identidad de Cristo y al mismo tiempo exponen la necesidad más profunda de cada ser humano. La primera gran declaración de Jesús no ocurre en un momento cualquiera, no surge en un lugar tranquilo, lejos de la multitud, ni en una conversación privada con sus discípulos. Ocurre después de que miles de personas habían presenciado
uno de los milagros más extraordinarios de su ministerio. Una multitud inmensa había llegado hasta él, buscando escuchar sus enseñanzas. El día avanzaba, las horas pasaban, y el lugar donde se encontraban estaba lejos de cualquier ciudad donde pudieran conseguir alimento. El problema era evidente. Miles de personas tenían hambre y no había suficiente comida para todos. Entonces ocurrió algo imposible. Lo que parecía una cantidad insignificante en manos humanas se convirtió en abundancia cuando fue entregado a las manos de Cristo. Aquello que no alcanzaba para unos pocos terminó alimentando a una multitud entera. Personas que habían llegado con el estómago vacío se fueron completamente satisfechas. Y ese detalle es más importante de lo que parece, porque aquellas personas no solamente vieron un milagro impresionante, vieron una solución a uno de los problemas más antiguos de la humanidad, la necesidad de alimento. Imagina lo que pudo pasar por sus mentes. Un hombre capaz de multiplicar comida en medio del desierto era un hombre con un poder extraordinario. Alguien así podría acabar con sus necesidades materiales. Alguien así podría convertirse en el líder que siempre habían esperado. Pero había un problema. La multitud quedó fascinada con el regalo, pero no comprendió el significado detrás del regalo. Vieron el pan que había llenado sus manos, pero no entendieron lo que ese pan estaba señalando. Por eso, cuando volvieron a buscar a Jesús al día siguiente, Él confrontó la verdadera intención de sus corazones. En esencia les mostró una verdad incómoda. Muchos lo estaban siguiendo, no porque habían comprendido quién era Él, sino porque habían recibido algo de Él. Querían el milagro, querían la provisión, querían que Jesús solucionara sus problemas, pero no necesariamente querían que Jesús gobernara sus vidas. Y aquí aparece una de las tensiones más profundas, no solamente de aquella multitud, sino también de nuestra generación. Porque es posible buscar a Dios por lo que puede darnos y no por quién es realmente. Es posible querer su ayuda, pero rechazar su autoridad, desear sus bendiciones, pero evitar la transformación que Él quiere producir en nuestro corazón. Queremos que calme nuestras tormentas, pero no siempre queremos entregarle el control del barco. Y fue precisamente en ese momento cuando Jesús pronunció una de las declaraciones más poderosas de todo el Evangelio. Yo soy el pan de vida. Observa lo que no dijo. Él no dijo, yo tengo el pan de vida. No dijo, yo conozco dónde encontrar ese pan. No dijo, voy a entregarles un alimento espiritual y luego ustedes seguirán su camino. Jesús se colocó a sí mismo como la respuesta. Él estaba revelando que el hambre más profunda del ser humano no es un hambre del cuerpo, sino un hambre del alma. Porque una persona puede tener una mesa llena y un corazón vacío. Puede alcanzar éxito profesional y todavía sentirse sin propósito. Puede acumular dinero y seguir viviendo con miedo. Puede recibir la aprobación de miles de personas y aún así sentirse invisible por dentro. Puede llenar cada minuto de su vida con entretenimiento, distracciones y placeres y descubrir en el silencio de la noche que todavía existe un espacio que nada de este mundo ha conseguido ocupar. La humanidad lleva siglos intentando alimentar ese vacío. Algunos buscan satisfacción en el poder, otros en las riquezas, otros en los placeres, otros en las relaciones humanas, otros incluso en una religión llena de rituales, pero vacía de una relación real con Dios. Pero todo aquello que promete saciarnos fuera de Cristo tiene algo en común, funciona por un momento y luego el hambre regresa. El aplauso termina, el dinero no resuelve todas las heridas, la belleza se desvanece, la fama desaparece, las experiencias pasan, las emociones cambian. El pan de este mundo siempre vuelve a dejar hambre. Y quizás la pregunta más importante que este primer yo soy
nos obliga a hacer es esta: ¿de qué te has estado alimentando para llenar el vacío de tu alma? Porque aquello que alimentamos diariamente termina gobernando nuestro corazón. Si nos alimentamos solamente de reconocimiento, viviremos esclavizados a la opinión de los demás. Si nos alimentamos solamente del éxito, nunca será suficiente lo que logremos. Si nos alimentamos de placeres temporales, necesitaremos cada vez más para sentir la misma satisfacción. Pero cuando el alma encuentra a Cristo, encuentra aquello que siempre estuvo buscando. No una simple mejora de vida, no un complemento espiritual para una rutina ya construida, no una ayuda temporal para atravesar una dificultad. Encuentra la fuente de una vida completamente nueva. Sin embargo, esta declaración de Jesús no fue recibida con aplausos por todos. Muchos comenzaron a incomodarse cuando entendieron que Él no estaba ofreciendo simplemente una solución rápida, sino una entrega total. Admirar sus milagros era fácil. Permanecer junto a Él cuando sus palabras confrontaban el corazón era otra cosa. Algunos de aquellos que habían caminado cerca de Jesús decidieron alejarse cuando el mensaje dejó de ser cómodo. Y esa escena atraviesa los siglos y llega hasta nosotros, porque todos amamos a un Jesús que multiplica el pan. Todos queremos un Jesús que cure nuestras heridas y resuelva nuestros problemas. Pero la verdadera pregunta es, ¿seguiremos caminando con Él cuando nos pida entregar nuestro orgullo, abandonar nuestros propios caminos y permitir que transforme completamente nuestra vida? Esa es la diferencia entre admirar a Jesús y seguir a Jesús. Y aquellos que realmente comprendieron quién era Él, llegaron a la conclusión de que no había otro lugar al cual ir, porque solamente Él tenía palabras de vida eterna. El primer Yo Soy revela una verdad que puede cambiarlo todo. No fuimos creados para sobrevivir con migajas de aquello que el mundo ofrece. Fuimos creados para encontrar nuestra satisfacción en aquel que descendió del cielo para dar vida al mundo. Pero el hambre no es el único problema del ser humano. Podemos estar alimentados y seguir sin saber hacia dónde caminar. Podemos tener recursos y continuar perdidos. Podemos tener conocimiento y aún vivir en la oscuridad. Podemos tener educación y experiencia y todavía no entender el propósito de nuestra existencia. Podemos tener los ojos abiertos y, sin embargo, permanecer espiritualmente ciegos. Y es precisamente a esa oscuridad invisible a la que Jesús se dirige con su segunda gran declaración. Pero para entender la fuerza de sus palabras, primero debemos entrar en el escenario donde fueron pronunciadas. Jerusalén estaba llena de personas celebrando una de las fiestas más importantes del pueblo judío, la fiesta de los tabernáculos. Era un tiempo de alegría y memoria. El pueblo recordaba aquellos años en los que sus antepasados caminaron por el desierto después de salir de Egipto, cuando Dios los guiaba y protegía en medio de un lugar donde no había caminos claros. Durante aquella celebración, grandes lámparas eran encendidas en el templo, iluminando la ciudad y recordando la columna de fuego que había guiado a Israel durante la noche. Imagina aquella escena, el templo lleno de personas, el sonido de las voces y las oraciones, la ciudad iluminada en medio de la oscuridad, las llamas brillando como un recuerdo visible de que Dios había sido la luz de su pueblo en el desierto. Y en medio de aquel ambiente cargado de significado, Jesús se levanta y pronuncia unas palabras que no podían ser tomadas como una simple metáfora. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Observa nuevamente lo extraordinario de esta declaración. Jesús no dice, yo traigo una luz. No dice, yo conozco una manera de encontrar iluminación. No dice, tengo algunas enseñanzas que pueden ayudarte a ver mejor.
Él dice, yo soy la luz. Con esas palabras, Jesús está afirmando que la verdadera claridad sobre la vida, sobre Dios, sobre el bien y el mal, sobre el propósito de nuestra existencia, no se encuentra fuera de Él. Porque la luz tiene una función muy particular. La luz nos permite distinguir lo que antes estaba oculto. La luz nos muestra el camino cuando no sabemos hacia dónde avanzar. La luz nos protege de caer en peligros que no podemos ver. La luz separa la realidad de la ilusión, y eso revela una verdad incómoda sobre la condición humana. Nuestro problema no es solamente que nos falta información. El mundo actual tiene acceso a más información que cualquier otra generación de la historia. Tenemos bibliotecas enteras en nuestros teléfonos. Podemos aprender casi cualquier habilidad con unos pocos clics. Podemos escuchar miles de opiniones sobre cómo vivir una buena vida. Y aún así, la humanidad continúa preguntándose las mismas cosas que ha preguntado desde el principio. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo encuentro una paz que las circunstancias no puedan destruir? La razón es que la oscuridad espiritual no se resuelve únicamente con más conocimiento. Una persona puede saber muchas cosas sobre Dios y todavía no conocer a Dios. Puede conocer historias bíblicas desde su infancia y nunca haber entregado verdaderamente su corazón a Cristo. Puede asistir a una iglesia durante años, conocer el lenguaje cristiano, cantar canciones de adoración y, aún así, mantener habitaciones enteras de su corazón cerradas a la luz de Dios. Esa es una de las revelaciones más difíciles del Evangelio. No toda oscuridad se presenta como oscuridad. Algunas tinieblas se disfrazan de sabiduría, otras se disfrazan de independencia. Algunas se presentan como libertad, cuando en realidad son cadenas. Otras se esconden detrás del orgullo, de la autosuficiencia y de la idea de que no necesitamos que nadie nos diga cómo vivir. Por eso la luz de Cristo no solamente consuela, también confronta, nos muestra el amor de Dios, pero también revela nuestro pecado, nos ofrece gracia, pero también nos llama al arrepentimiento, nos promete perdón, pero primero nos muestra aquello que necesita ser perdonado. Y ahí está el gran conflicto del corazón humano. Muchos desean una luz que caliente, pero no una luz que revele. Quieren consuelo, pero no corrección. Quieren paz, pero sin abandonar aquello que los mantiene lejos de Dios. Quieren un Salvador que los rescate de las consecuencias del pecado, pero no un Señor que gobierne sobre sus vidas. Por esa razón, cuando Jesús se presentó como la luz del mundo, no todos se acercaron a Él. Algunos lo escucharon y reconocieron la voz de Dios. Otros lo rechazaron porque la luz que venía de Él exponía la oscuridad que habían aprendido a esconder. Y quizás esa misma división continúa existiendo hoy. Cristo sigue siendo una fuente de esperanza para quienes reconocen su necesidad, pero también sigue incomodando a quienes prefieren construir su propia verdad. Vivimos en una época donde muchas voces nos prometen iluminación. Algunos buscan respuestas en filosofías que cambian con cada generación. Otros buscan dirección en líderes humanos que también están buscando su propio camino. Otros ponen su confianza en la opinión de la mayoría, en las tendencias del momento o en una espiritualidad que promete paz sin hablar de pecado, cruz o transformación. Pero Jesús no se presenta como una luz más entre miles de opciones. No dice que es la luz de un grupo, de una cultura o de una época específica. Él dice que es la luz del mundo. La luz para el religioso que conoce muchas palabras, pero no conoce a Dios. La luz para quien está perdido en sus errores. La luz para quien carga culpas que no sabe cómo dejar atrás. La luz para quien tiene éxito por fuera, pero está vacío por dentro.
la luz para aquel que ya no sabe qué camino tomar. Por eso, la pregunta que esta segunda declaración coloca delante de nosotros es profundamente personal. ¿Qué luz está guiando tus decisiones en este momento? ¿La opinión de los demás? ¿Tus propios deseos? ¿Las ideas cambiantes de este mundo? ¿O la voz de aquel que dijo ser la luz de la vida? Porque seguir a Jesús no significa simplemente admirar su luz desde una distancia segura. Significa caminar detrás de ella. Significa permitir que ilumine los lugares de nuestro corazón que preferíamos mantener en secreto. Significa dejar que su verdad transforme nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestros deseos. El primer Yo Soy nos mostró que estamos hambrientos y necesitamos ser alimentados. Pero esta segunda declaración nos muestra algo aún más profundo. Estamos en un camino donde sin Cristo no podemos ver con claridad. Necesitamos pan para vivir, pero también necesitamos luz para saber hacia dónde ir. Sin embargo, incluso una persona que reconoce su hambre y descubre la luz, aún enfrenta una pregunta decisiva. Si estamos separados de Dios, si estamos fuera de su presencia, si hemos perdido el camino de regreso, entonces, ¿cómo podemos entrar nuevamente en su casa? A lo largo de la historia de la humanidad, una de las preguntas más antiguas y profundas ha sido siempre la misma. ¿Cómo puede el ser humano acercarse a Dios? Desde las civilizaciones más antiguas, hombres y mujeres han construido templos, han creado sistemas religiosos, han establecido rituales, sacrificios y códigos de conducta con la esperanza de encontrar un camino que los acerque a lo divino. Porque en lo más profundo del corazón humano existe una intuición de que algo se rompió. Sabemos que no somos lo que deberíamos ser. Sabemos que existe una distancia entre la santidad perfecta de Dios y nuestra condición caída. Sabemos que hay una puerta que necesitamos cruzar. El problema es que, desde el principio, el ser humano ha intentado fabricar sus propias llaves. Algunos intentan entrar por la puerta de las buenas obras, otros por la puerta de una religión sin transformación, otros confían en sus tradiciones familiares, pensando que haber nacido en determinado ambiente espiritual es suficiente. Algunos se comparan con personas peores y llegan a la conclusión de que, si no han cometido los errores más visibles, seguramente Dios los aceptará. Pero la gran pregunta permanece: ¿es suficiente nuestro esfuerzo para volver a Dios? Es precisamente en medio de esa búsqueda humana que Jesús presenta una declaración que rompe todos los esquemas. Pero antes de entender sus palabras, debemos mirar el contexto. Jesús acababa de sanar a un hombre que había nacido ciego, un hombre que durante toda su vida había conocido únicamente la oscuridad de la noche y que por primera vez pudo contemplar la luz del mundo que lo rodeaba. Sin embargo, lo más sorprendente de aquella historia no fue solamente el milagro físico, fue la reacción de aquellos que decían ser los guías espirituales del pueblo. En lugar de alegrarse porque un hombre había recibido la vista, se enfocaron en cuestionar a Jesús, examinaron al hombre sanado, presionaron a su familia y finalmente lo expulsaron de la comunidad religiosa. Y aquí encontramos una ironía impresionante. El hombre que era físicamente ciego ahora podía ver. Pero aquellos que afirmaban tener visión espiritual permanecían en una oscuridad mucho más peligrosa. El hombre rechazado por los líderes fue recibido por Cristo. El hombre expulsado por un sistema religioso fue encontrado por el verdadero pastor. Y es después de ese momento cuando Jesús utiliza una imagen que todos los presentes podían entender. Habla de las ovejas, del redil, de los ladrones que intentan entrar por otro camino y de la única entrada segura hacia el lugar de protección. Entonces pronuncia estas palabras: yo soy la puerta de las ovejas. Una vez más, Jesús no dice, yo conozco la puerta.
No dice, yo puedo señalarles dónde está la entrada. No dice, soy una de muchas puertas posibles. Él se identifica como la propia entrada. La puerta tiene una función clara, marca la diferencia entre estar afuera y estar adentro, entre el peligro y la seguridad, entre estar expuesto y encontrar refugio. Cuando Jesús declara que Él es la puerta, está afirmando que el acceso a la vida con Dios no depende de nuestra capacidad para escalar un muro, sino de nuestra disposición para entrar por el camino que Dios abrió. Y aquí encontramos una de las verdades más incómodas y al mismo tiempo más hermosas del Evangelio. Es incómoda porque destruye nuestro orgullo. Al ser humano le gusta pensar que puede salvarse a sí mismo, que con suficiente disciplina, suficiente moralidad o suficiente esfuerzo puede borrar la distancia entre él y Dios. Pero la realidad es que ninguna cantidad de buenas acciones puede cambiar un corazón separado de su Creador. Necesitamos una entrada que venga desde fuera de nosotros, y esa es la belleza de Cristo. La buena noticia no es simplemente que exista una sola puerta. La verdadera maravilla es que Dios, en su misericordia, decidió abrir una puerta para aquellos que estaban completamente perdidos. Si Dios fuera únicamente justicia y no misericordia, nadie tendría derecho a entrar. Nadie podría acercarse a una santidad perfecta, cargando el peso de sus propios errores. Pero en Cristo, Dios abre el acceso que nosotros jamás podríamos construir. La puerta tiene forma de cruz. A través de la muerte y resurrección de Jesús, aquello que nos separaba del Padre fue vencido. El acceso no depende de qué tan capaces somos nosotros. Depende de qué tan suficiente es Él. Por eso Jesús promete que quien entra por Él encontrará salvación, seguridad y alimento. Esto también corrige una idea equivocada que muchas personas tienen acerca de seguir a Cristo. Algunos imaginan la fe como una prisión. Piensan que Dios quiere quitar la alegría, limitar los deseos y restringir la libertad humana. Pero Jesús presenta una imagen completamente diferente. La oveja que permanece fuera del redil no es más libre, está más vulnerable, está expuesta a los peligros que no puede vencer por sí misma, está rodeada de voces que prometen protección, pero terminan destruyéndola. Por eso Jesús hace un contraste contundente entre su misión y la de aquellos que engañan al rebaño. Hay voces que vienen para usar, manipular y consumir. Prometen libertad pero producen esclavitud. Prometen plenitud pero dejan vacío. Prometen vida pero conducen lentamente a la destrucción. Cristo, en cambio, llama a una entrega que conduce a una vida verdadera. No una vida superficial, basada únicamente en comodidad y ausencia de problemas. La vida abundante que Él ofrece es una vida reconciliada con Dios, una vida con propósito, una vida sostenida por su presencia incluso en medio del sufrimiento. Una vida que comienza aquí, pero que continúa por la eternidad. Y esta declaración nos obliga a enfrentar una pregunta que nadie puede responder por nosotros. ¿Por qué puerta estás intentando entrar? ¿La puerta de tus propios méritos? ¿La puerta de una espiritualidad diseñada a tu manera? ¿La puerta de una religión que conserva las apariencias pero nunca transforma el corazón? ¿La puerta de compararte con otros y pensar que eres suficientemente bueno? ¿O estás dispuesto a entrar por la puerta que Dios mismo abrió a través de Cristo? Porque la diferencia entre una puerta y un muro es enorme. El muro existe para decir, no puedes entrar, pero una puerta abierta dice, hay un camino de regreso. Y el Evangelio anuncia precisamente eso, que el Dios Santo al que habíamos dado la espalda no nos dejó perdidos afuera. Nos buscó, nos llamó, nos abrió el camino. Pero una vez que la oveja entra por la puerta, surge una nueva pregunta. ¿Quién la cuidará cuando aparezcan los peligros? ¿Quién la defenderá cuando lleguen los lobos? ¿Quién permanecerá a su lado cuando el camino se vuelva oscuro?
Es en ese momento cuando Jesús revela la siguiente dimensión de su identidad. No solamente es la puerta por la cual las ovejas entran, también es aquel que camina delante de ellas, las conoce por nombre y está dispuesto a dar su vida por ellas. Y nuevamente debemos prestar atención a lo que Jesús está diciendo. Él no dice, soy un pastor entre muchos. No dice, soy un líder espiritual con mejores enseñanzas. No dice, tengo consejos para ayudarte a encontrar un buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor. Pero lo más impactante no es solamente el título que toma para sí mismo, es la manera en que define qué significa realmente ser un pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Esta frase cambia completamente la manera en que entendemos el liderazgo y el amor. El mundo está acostumbrado a líderes que piden sacrificios a otros para proteger sus propios intereses. Personas que permanecen mientras existe reconocimiento, que sirven mientras reciben beneficios, que permanecen cerca mientras todo va bien, pero desaparecen cuando llega el momento de pagar un precio. Jesús presenta una imagen totalmente diferente. Él no utiliza a las ovejas para salvarse a sí mismo. Él se entrega a sí mismo para salvar a las ovejas. No corre cuando llega el peligro. No abandona el rebaño cuando aparecen los lobos. No protege su reputación a costa de aquellos que confían en él. Hace exactamente lo contrario. Toma sobre sí el peligro que debía destruir a sus ovejas. Y estas palabras no eran solamente una bella ilustración sobre amor. Eran un anuncio de la cruz. La muerte de Jesús no fue un accidente inesperado de la historia. No fue simplemente la victoria temporal de sus enemigos. Fue la decisión voluntaria del pastor que conocía el precio de rescatar a sus ovejas y aún así decidió pagarlo. Eso es lo que hace que el amor de Cristo sea tan diferente a cualquier otro amor. Él no amó a la humanidad cuando era fácil amarla. No esperó a que las ovejas estuvieran limpias para acercarse a ellas. No esperó a que fueran capaces de encontrar el camino de regreso por sí mismas. Fue a buscarlas cuando estaban perdidas. Y tal vez esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para el corazón humano. Somos mucho más conocidos de lo que imaginamos, y al mismo tiempo somos mucho más amados de lo que creemos. Jesús conoce las heridas que escondemos detrás de una sonrisa. Conoce las lágrimas que nunca llegaron a salir delante de otras personas. Conoce las batallas que luchamos en silencio. Conoce los pensamientos que nunca hemos expresado. Conoce nuestros fracasos, nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras caídas. No hay un solo rincón de nuestra historia que esté oculto delante de Él. Y aun conociéndolo todo, no se aparta, no abandona. No dice, volveré cuando seas una mejor oveja. Su amor es precisamente lo que comienza la transformación. Pero existe otra parte de esta imagen que también debemos entender. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Entre muchas voces, aprenden a distinguir aquella que realmente las ama. Y esta es una pregunta profundamente actual, porque nuestra generación está rodeada de voces. La voz de la cultura que nos dice qué debemos desear. La voz del miedo que nos convence de que nunca seremos suficientes. La voz de la culpa que nos recuerda constantemente nuestros errores. La voz del orgullo que nos hace creer que no necesitamos a nadie. La voz de personas que prometen salvación en cosas que nunca podrán salvarnos. Todos estamos siguiendo alguna voz. La pregunta no es si tenemos un pastor. La pregunta es, ¿quién está pastoreando nuestra vida? Porque aquello que escuchamos constantemente termina dirigiendo nuestros pasos. Por eso Jesús no solamente llama a sus ovejas a recibir su protección, las llama a reconocer su voz y caminar detrás de Él. Y hay algo aún más hermoso en esta declaración.
Jesús dijo que tenía otras ovejas que no pertenecían a aquel redil y que también debían ser traídas. Con estas palabras, estaba revelando que su salvación no estaría limitada a un solo pueblo, una sola nación o una sola época. Su voz cruzaría fronteras, llegaría a idiomas diferentes, atravesaría generaciones, alcanzaría lugares donde aquellos primeros discípulos jamás imaginaron. Y de alguna manera, esa promesa está ocurriendo incluso ahora. Personas de diferentes países están escuchando este mensaje en este mismo momento. Personas con historias distintas, heridas distintas y luchas diferentes están siendo llamadas por la misma voz del mismo pastor. Pero esta declaración también nos deja frente a una pregunta que no podemos evitar. ¿Qué voz está guiando tu vida en este momento? ¿La voz del miedo? ¿La voz de tus heridas pasadas? ¿La voz de este mundo que cambia sus verdades constantemente? ¿O la voz del pastor que estuvo dispuesto a entregar su propia vida para rescatarte? El cuarto "Yo soy" nos revela que no solamente necesitábamos una puerta para entrar en la familia de Dios, también necesitábamos a alguien que nos cuidara después de entrar. Un pastor que no nos abandonara cuando fallamos. Un pastor que caminara con nosotros por los valles más oscuros. Un pastor cuya presencia fuera más fuerte que nuestros mayores temores. En el contexto del mundo antiguo, la imagen del pastor representa mucho más que alguien que simplemente guía un rebaño. Un pastor conoce el terreno que sus ovejas no conocen. Ve peligros que ellas todavía no pueden ver. Camina delante de ellas cuando el camino es incierto. Las busca cuando se pierden y las protege cuando aparecen las amenazas. Por eso, en las Escrituras, los líderes espirituales muchas veces fueron comparados con pastores. Pero Jesús se levanta en contraste con los pastores imperfectos de la historia y pronuncia una declaración radical. Yo soy el buen pastor. Hasta este momento, cada declaración de Jesús ha respondido a una necesidad profunda del corazón humano. Tenemos hambre y Él se presenta como el pan que sacia. Vivimos en medio de la oscuridad y Él se revela como la luz que guía. Estábamos lejos de Dios y Él se convierte en la puerta que nos permite entrar. Somos ovejas vulnerables y Él se muestra como el pastor que nos protege y entrega su vida por nosotros. Pero existe un enemigo delante del cual todos los seres humanos, tarde o temprano, deben detenerse. Un enemigo que no respeta riqueza, inteligencia, poder, juventud ni posición social. Un enemigo que ha hecho llorar a familias en todas las generaciones. La muerte. La muerte llega a los palacios y también a las casas más humildes. Llega al anciano que tuvo muchos años para prepararse y también al joven cuya historia parecía apenas comenzar. Interrumpe sueños, rompe planes, deja preguntas sin respuesta y muchas veces nos obliga a enfrentar una de las preguntas más dolorosas que existen. Si Dios tiene poder, ¿por qué no intervino antes? Esa es precisamente la pregunta silenciosa que se encuentra detrás de una de las escenas más conmovedoras de todo el Evangelio. En Betania vivían 3 hermanos que tenían una relación especial con Jesús: Marta, María y Lázaro. Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas hicieron lo que cualquier persona que cree en Jesús haría. Enviaron un mensaje pidiéndole ayuda. En sus corazones seguramente existía una certeza: si Jesús llega a tiempo, todo estará bien. Pero ocurrió algo difícil de comprender. Jesús no llegó inmediatamente. Los días pasaron, la enfermedad avanzó, la esperanza comenzó a disminuir y finalmente Lázaro murió. Cuando Jesús llegó a Betania, no encontró una enfermedad que sanar, encontró una tumba, un cuerpo que llevaba varios días sepultado, una casa llena de lágrimas, un ambiente marcado por el dolor, la confusión
y la pregunta que muchas veces también nace en nuestro corazón. Marta se acerca a Jesús y sus primeras palabras revelan una mezcla de fe y tristeza. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¡Qué frase tan humana! Porque detrás de esas palabras hay una pregunta que millones de personas han hecho a Dios en algún momento de su vida. ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué no llegaste antes? ¿Por qué permitiste que la situación llegara hasta este punto? Quizás alguien que está viendo este video ha hecho esa misma pregunta. Tal vez no fue frente a una tumba. Tal vez fue frente al final de un matrimonio, frente a una enfermedad, frente a una pérdida económica, frente a una traición, frente a un sueño que parecía haber muerto. Hay momentos en los que sentimos que Dios pudo haber actuado antes, que pudo haber evitado la pérdida, que pudo haber cambiado la historia antes de que llegara la noche más oscura. Pero la historia de Lázaro nos recuerda una verdad que muchas veces olvidamos. Cuando nosotros creemos que Dios llegó tarde, Dios todavía está escribiendo la historia. Marta creía en la resurrección futura. Ella sabía que algún día Dios vencería la muerte, pero Jesús quería llevarla a una revelación todavía más profunda. No solamente quería hablarle de un acontecimiento futuro, quería mostrarle que el poder que ella esperaba para el último día estaba delante de ella en forma de una persona. Entonces Jesús pronunció una de las declaraciones más impresionantes de toda la Escritura: Yo soy la resurrección y la vida. Una vez más, debemos prestar atención a lo que Él no dijo. No dijo, yo tengo poder para hacer una resurrección. No dijo, yo puedo enseñarles cómo vencer la muerte. No dijo, algún día les mostraré dónde encontrar la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. La vida no es simplemente algo que Jesús entrega. La vida está en Él. La resurrección no es solamente un evento que ocurrirá al final de los tiempos. Es una realidad que existe en la persona de Cristo. Donde Cristo está, la muerte no tiene la última palabra. Y lo más sorprendente es lo que ocurre después. Jesús camina hasta el lugar donde está la tumba de su amigo. Y antes de pronunciar una sola palabra de poder, antes de llamar a Lázaro fuera del sepulcro, ocurre algo que revela la profundidad de su corazón. Jesús llora. El Hijo de Dios, que sabe que en pocos minutos llamará a Lázaro nuevamente a la vida, decide primero compartir el dolor de quienes están sufriendo. Esto nos enseña algo extraordinario. Nuestro Salvador no mira nuestro sufrimiento desde una distancia fría. No nos observa como alguien que no entiende nuestras lágrimas. Él conoce el dolor humano, conoce el peso de la pérdida, conoce las noches de tristeza, conoce las oraciones que salen mezcladas con lágrimas y preguntas. Él no solamente tiene poder para cambiar nuestra situación, también tiene compasión cuando estamos atravesándola. La fe cristiana no nos enseña a fingir que el dolor no existe. Las lágrimas no son una señal de falta de fe. Jesús lloró antes de demostrar su poder sobre la muerte. Después Jesús ordena que quiten la piedra. Y humanamente, aquella orden no tenía sentido. El cuerpo ya estaba en descomposición. La situación parecía definitiva. El capítulo parecía terminado. Pero aquello que es imposible para los seres humanos nunca ha sido un límite para Dios. Entonces Jesús levanta su voz y llama a Lázaro para que salga. Y el hombre que había estado muerto sale de la tumba. No porque encontrara fuerza dentro de sí mismo, no porque decidiera regresar, no porque la muerte le diera permiso. Salió porque la voz de aquel que es la vida lo llamó. Y ese milagro apunta a una realidad todavía más profunda. No solamente habla de la muerte física, habla de nuestra condición espiritual. Sin Cristo, la humanidad no está simplemente enferma, está separada de la fuente de la vida.
Necesita escuchar la voz de Dios que llama a salir del sepulcro del pecado, de la culpa y de la desesperanza. Por eso, la gran pregunta que Jesús le hace a Marta continúa resonando hasta el día de hoy. ¿Crees esto? No es solamente una pregunta sobre un milagro ocurrido hace miles de años. Es una pregunta dirigida a cada corazón. ¿Crees que Jesús tiene la última palabra cuando tus sueños parecen enterrados? ¿Crees que Él puede traer vida donde solamente ves ruinas? ¿Crees que la muerte no tiene autoridad final sobre aquellos que están en Él? Porque la esperanza cristiana no está construida sobre una idea de optimismo. No se basa en pensar que todo saldrá bien porque sí. Nuestra esperanza tiene un nombre: Jesucristo. Aquel que entró en la muerte, la enfrentó y salió victorioso. El quinto yo soy nos recuerda que el sepulcro no tiene la última palabra. La pérdida no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Pero incluso después de descubrir que Él puede vencer la muerte, todavía queda una pregunta fundamental. Si Jesús tiene el poder de llevarnos de la muerte a la vida, entonces, ¿cómo podemos encontrar el camino que nos lleva de regreso al Padre? Después de haber visto a Jesús como el pan que sacia el alma, la luz que vence las tinieblas, la puerta que nos da acceso al Padre, el buen pastor que entrega su vida por sus ovejas y la resurrección que tiene poder sobre la muerte, llegamos a una de las declaraciones más conocidas y al mismo tiempo más desafiantes que Él hizo. Porque hay una pregunta que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. ¿Cómo podemos encontrar el camino hacia Dios? A lo largo de la historia, millones de personas han intentado responder esa pregunta. Algunos han buscado a través de la filosofía, intentando comprender los grandes misterios de la existencia mediante la razón humana. Otros han buscado a través de sistemas religiosos, pensando que una lista de reglas y prácticas puede construir un puente hasta el Creador. Otros han intentado llegar por medio de las buenas obras, esperando que sus acciones positivas sean suficientes para compensar sus errores. Y otros simplemente han creado un Dios a su propia imagen, una idea de Dios que nunca confronta, nunca exige cambios y siempre aprueba todo lo que desean hacer. Pero en una noche donde sus discípulos estaban llenos de incertidumbre, Jesús dio una respuesta que cambió para siempre la conversación. El ambiente era de despedida. La cruz estaba cada vez más cerca. Jesús acababa de lavar los pies de sus discípulos, enseñándoles el verdadero significado del servicio. Judas ya había tomado la decisión de traicionarlo. Pedro estaba a punto de descubrir su propia debilidad al negarlo. Los discípulos podían sentir que algo estaba ocurriendo, pero no comprendían completamente lo que vendría. Era una noche de preguntas, una noche de miedo, una noche donde el futuro parecía una puerta cerrada. Entonces Jesús habló palabras que siguen trayendo esperanza hasta el día de hoy. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Les habló acerca de la casa del Padre, les dijo que iba a preparar un lugar para ellos, les prometió que volvería. Pero en medio de esas promesas, Tomás expresó una duda que representa el corazón de muchos seres humanos. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Qué pregunta tan honesta. Porque no solamente era la pregunta de Tomás, es la pregunta de toda persona que alguna vez ha mirado hacia el futuro sin saber qué hacer. ¿Cómo seguir adelante cuando no vemos el siguiente paso? ¿Cómo confiar cuando Dios parece conducirnos por una dirección que no entendemos? ¿Cómo encontrar el camino cuando todo alrededor parece confusión? Y entonces Jesús pronunció una de las declaraciones más extraordinarias de toda la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Detengámonos un momento en la profundidad de estas palabras.
Jesús no dijo, yo conozco el camino. No dijo, yo puedo mostrarte un camino. No dijo, mis enseñanzas son un camino entre muchos otros. Él dijo, yo soy el camino. Es decir, el camino hacia Dios no es una fórmula, no es un conjunto de pasos, no es una escalera espiritual que debemos subir con nuestras propias fuerzas. Es una persona. Cristo mismo se convierte en el puente entre un Dios santo y una humanidad que se había alejado de él. Pero Jesús no se detiene ahí. También dice, yo soy la verdad. Vivimos en una época donde la verdad parece haberse convertido en algo negociable. Cada persona quiere definir su propia verdad. Cada generación quiere crear sus propios principios. Lo que ayer era considerado correcto, hoy puede ser rechazado. Y lo que hoy es celebrado, mañana puede ser cuestionado. La opinión humana cambia constantemente. La cultura cambia. Las ideologías cambian. Pero Jesús no se presenta como alguien que simplemente tiene ideas verdaderas. Él se presenta como la verdad definitiva sobre Dios, sobre el ser humano, sobre el pecado, sobre la salvación y sobre el propósito de nuestra existencia. Esto significa que seguir a Cristo no consiste en adaptar su mensaje a nuestros deseos. Consiste en permitir que su verdad transforme nuestra manera de pensar, nuestras prioridades y la dirección de nuestra vida. Pero la declaración continúa, yo soy la vida. Y aquí encontramos una realidad que el mundo muchas veces intenta ignorar. El ser humano no necesita solamente una mejor versión de sí mismo, no necesita solamente más motivación, más disciplina o más información. Necesita vida. Porque fuera de Dios podemos tener una existencia biológica, podemos respirar, trabajar, construir proyectos, perseguir sueños y llenar nuestra agenda de actividades, pero continuar espiritualmente desconectados de la fuente de la verdadera vida. La vida que Jesús ofrece no comienza solamente después de la muerte, comienza en el momento en que una persona es reconciliada con Dios. Es una vida con un nuevo propósito, una nueva identidad, un nuevo corazón, una nueva dirección. Pero tal vez la parte más confrontadora de esta declaración llega en las últimas palabras de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta afirmación ha incomodado a muchas personas durante siglos, porque nuestro mundo prefiere pensar que todos los caminos llevan al mismo destino, que la sinceridad es suficiente, que cada persona puede construir su propia ruta hacia Dios. Pero Jesús no dejó espacio para considerarlo solamente como un maestro moral más entre tantos otros. Un maestro puede señalar un camino, un profeta puede anunciar una verdad, un líder puede inspirar una forma de vivir, pero Jesús afirmó ser el propio camino, la propia verdad y la propia vida. Sus palabras nos obligan a tomar una decisión. O estaba diciendo la verdad sobre su identidad, o sus afirmaciones serían demasiado grandes para ser ignoradas. Y esta exclusividad de Cristo no nace de la arrogancia humana, nace de la realidad de la cruz. Porque si existieran otros caminos capaces de reconciliarnos con Dios, entonces la entrega del Hijo de Dios no habría sido necesaria. La cruz revela dos verdades al mismo tiempo: la profundidad de nuestro pecado y la inmensidad del amor de Dios. Nuestro pecado era demasiado serio como para ser solucionado solamente con esfuerzo humano, pero el amor de Dios era demasiado grande como para dejarnos sin un camino de regreso. Por eso Jesús no vino simplemente a enseñar cómo encontrar al Padre. Él vino a abrir el camino mediante su propia vida, su muerte y su resurrección. Y hay algo más extraordinario todavía. Cuando Felipe le pide a Jesús que les muestre al Padre, Jesús responde con una revelación aún más profunda. Quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre.
Es decir, si queremos conocer cómo es Dios, debemos mirar a Cristo, mirar su compasión hacia los quebrantados, su paciencia con los que fallan, su firmeza frente a la hipocresía, su misericordia hacia los pecadores arrepentidos, su autoridad sobre el mal, su amor demostrado en la cruz. El sexto, yo soy, destruye la idea de que podemos llegar a Dios en nuestros propios términos. Nos recuerda que no hay otro camino, no hay otra verdad definitiva, no hay otra fuente de vida eterna. Y entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estás intentando encontrar a Dios a tu manera o estás dispuesto a seguir el camino que Él mismo estableció? Porque es posible hablar de espiritualidad y nunca rendirse a Cristo. Es posible tener una religión y no tener una relación con Dios. Es posible admirar las enseñanzas de Jesús y al mismo tiempo rechazar su autoridad. Pero Jesús no nos invita solamente a aprender un sistema. Nos invita a seguirlo a Él. El camino tiene un nombre, la verdad tiene un rostro, la vida tiene una fuente y su nombre es Jesucristo. Sin embargo, conocer el camino no es suficiente si después decidimos caminar separados de aquel que nos da la vida, porque la vida cristiana no consiste solamente en un encuentro inicial con Cristo, consiste en permanecer unido a Él cada día. Y es precisamente en sus últimas horas, antes de ir a la cruz, cuando Jesús revela la última de sus 7 grandes declaraciones. Y es una declaración que toca uno de los engaños más profundos del corazón humano. Porque muchas personas creen que la vida espiritual consiste simplemente en intentar ser mejores, intentar tener más disciplina, intentar controlar ciertos comportamientos, intentar demostrar a Dios que merecen su favor. Pero Jesús revela una verdad completamente diferente. El problema no es solamente que necesitamos mejores acciones. El problema es que necesitamos una fuente de vida que esté dentro de nosotros. Porque una rama separada del árbol puede mantener su apariencia por un tiempo. Sus hojas pueden seguir verdes durante algunos días. Desde lejos puede parecer que todavía tiene vida. Pero existe una realidad que no puede cambiar. Está desconectada de la fuente que la sostiene. Y tarde o temprano, aquello que parecía vivo comenzará a secarse. Fue en los últimos momentos antes de su arresto, cuando la sombra de la cruz ya se acercaba, que Jesús utilizó una imagen sencilla, pero profundamente poderosa. Dijo, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador». Para los discípulos, aquella imagen tenía un significado especial. En las Escrituras del Antiguo Testamento, Israel muchas veces fue comparado con una viña plantada por Dios. Él la cuidó, la protegió y esperaba encontrar fruto. Pero una y otra vez, el pueblo falló en reflejar la fidelidad y el carácter que Dios deseaba. Ahora Jesús se presenta como la vid verdadera, la vid perfecta, la fuente que nunca falla. Aquel en quien se encuentra la vida que el ser humano jamás podrá producir por sus propias fuerzas. Entonces Jesús dirige la atención hacia las ramas, los pámpanos, y allí encontramos una de las enseñanzas más importantes de toda la vida cristiana. Una rama no produce fruto esforzándose más. No se levanta cada mañana pensando, hoy voy a producir más uvas. No se desespera intentando crear vida dentro de sí misma. El fruto aparece naturalmente cuando permanece conectada a la vid. Esa es la clave de todo. Jesús dice, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Esa palabra, permanecer, es el centro de esta declaración. La vida cristiana no se trata solamente de un momento en el pasado, cuando una persona decidió seguir a Cristo. No se trata solamente de una oración pronunciada años atrás. No se trata de una emoción que se sintió en un momento especial. Se trata de una relación constante, de una dependencia diaria, de despertar cada día reconociendo que necesitamos de Él.
Permanecer significa escuchar su voz cuando otras voces intentan dominarnos. Significa obedecer sus palabras incluso cuando son difíciles. Significa buscar su presencia cuando el mundo ofrece miles de distracciones. Significa depender de su gracia cuando descubrimos nuestra propia debilidad. Porque la verdad es que todos somos tentados a vivir como si pudiéramos producir una vida espiritual por nuestra propia capacidad. Podemos aprender un lenguaje religioso, podemos conocer muchos versículos, podemos participar en actividades espirituales, podemos tener una imagen de una persona de fe delante de los demás, y aún así, estar desconectados de la verdadera fuente de vida. Por eso Jesús hace una declaración que destruye completamente nuestro orgullo espiritual. Separados de mí, nada podéis hacer. Observa que no dice, separados de mí harán menos. No dice, separados de mí tendrán más dificultades. Él dice, nada podéis hacer, nada que produzca fruto eterno, nada que transforme verdaderamente el corazón, nada que glorifique a Dios de la manera que Él desea. Esto significa que podemos tener una vida llena de actividad y al mismo tiempo estar espiritualmente vacíos. Podemos construir proyectos, perseguir reconocimiento, ocuparnos constantemente y aparentar éxito delante de las personas. Pero si nuestra vida no está conectada a Cristo, todo lo que parece fuerte terminará secándose, porque el fruto verdadero no nace de la presión, nace de la conexión. Y entonces surge una pregunta importante. ¿Qué tipo de fruto produce una vida unida a Cristo? ¿Produce amor cuando sería más fácil responder con odio? ¿Produce perdón cuando la herida nos invita a guardar resentimiento? ¿Produce paciencia en medio de la espera? ¿Produce fidelidad cuando nadie está mirando? ¿Produce humildad en un mundo obsesionado con ser reconocido? ¿Produce una vida que refleja el carácter de aquel al que estamos unidos? Pero Jesús también menciona una parte de esta imagen que muchas veces no nos gusta escuchar. El Padre, como buen labrador, poda las ramas que dan fruto para que produzcan aún más. Y la poda duele, porque cortar nunca parece agradable. A veces, Dios elimina hábitos que nos estaban alejando de Él. Otras veces, permite procesos que no comprendemos en el momento. Momentos en los que perdemos algo que parecía importante. Temporadas donde nuestros planes son cambiados. Situaciones donde somos confrontados, corregidos y transformados. Y en medio del dolor podemos pensar, Dios me ha abandonado. Pero muchas veces, lo que vemos como abandono puede ser una poda. No es la mano de un Dios destruyendo una rama. Es la mano de un Padre amoroso preparando más fruto. Hay temporadas en las que Dios no está quitando algo porque nos odia. Lo está quitando porque nos ama demasiado como para permitir que sigamos dependiendo de aquello que está robando nuestra verdadera vida. Sin embargo, Jesús también habla de las ramas que permanecen separadas y terminan secándose. Es una advertencia seria, porque no existe una vida cristiana auténtica sin una unión real con Cristo. No existe un fruto eterno nacido de una relación superficial con Él. No basta con estar cerca de las cosas de Dios. Es necesario estar unido a Dios. Y esta verdad nos obliga a hacer una pausa y examinarnos. Porque Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, estuvo cerca de la vid, pero su corazón nunca permaneció en ella. Las multitudes comieron el pan multiplicado, pero muchas se alejaron cuando las palabras de Jesús exigieron una entrega verdadera. Los líderes religiosos conocían las Escrituras, pero no reconocieron al Dios que tenían delante. La cercanía externa nunca ha sido lo mismo que la comunión verdadera. La pregunta no es solamente si conoces información acerca de Cristo. La pregunta es, ¿estás permaneciendo en Él? ¿Estás dependiendo de su gracia cada día?
¿Estás permitiendo que su palabra transforme tu mente? ¿Estás buscando su presencia o solamente los beneficios que puede darte? Porque el último, yo soy, nos revela algo que cambia toda nuestra perspectiva. La vida cristiana no consiste en una persona esforzándose por producir algo para Dios. Consiste en una persona unida a Cristo, permitiendo que la vida de Cristo produzca fruto a través de ella. Y cuando observamos los 7 yo soy juntos, descubrimos algo extraordinario. No son declaraciones aisladas. No son 7 frases inspiradoras colocadas al azar. Son 7 ventanas que nos muestran la identidad de Jesús y al mismo tiempo revelan la condición del corazón humano. Tenemos hambre y Él es el pan. Vivimos en tinieblas y Él es la luz. Estábamos lejos y Él es la puerta. Éramos vulnerables y Él es el pastor. Estábamos bajo la sombra de la muerte y Él es la resurrección y la vida. No sabíamos cómo regresar al Padre y Él es el camino, la verdad y la vida. No podíamos producir fruto por nosotros mismos y Él es la vid verdadera. Todo comienza en Él. Todo se sostiene en Él. Todo encuentra su propósito en Él. Pero esto nos deja frente a la pregunta más importante de todo este recorrido. No es solamente si admiramos a Jesús. No es si estamos de acuerdo con sus enseñanzas. No es si lo consideramos un gran personaje de la historia. La verdadera pregunta es, ¿hemos permitido que Él se convierta en el centro de nuestra vida? Después de recorrer estas 7 declaraciones de Jesús, queda claro que no estamos delante de frases bonitas diseñadas simplemente para inspirarnos por unos momentos. No son mensajes motivacionales para hacer nuestra vida un poco más cómoda. No son ideas filosóficas que podemos admirar y luego dejar guardadas en un rincón de nuestra mente. Los 7 yo soy de Jesús son una revelación, una invitación, pero también una confrontación, porque cada una de estas declaraciones revela una realidad que muchas veces no queremos aceptar sobre nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos hambre, y Él es el pan que puede saciarnos. Somos aquellos que caminamos en medio de la oscuridad, y Él es la luz que puede guiarnos. Somos quienes estábamos separados de Dios, y Él es la puerta que nos permite volver a casa. Somos ovejas débiles en un mundo lleno de peligros, y Él es el buen pastor que nos conoce, nos busca y dio su vida por nosotros. Somos mortales, limitados, y enfrentamos un enemigo que no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Y Él es la resurrección y la vida. Estamos confundidos, buscamos respuestas y tratamos de encontrar nuestro propio camino. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Somos ramas incapaces de producir fruto eterno por nosotros mismos. Y Él es la vid verdadera que sostiene todo lo que realmente tiene valor. Cuando unimos todas estas declaraciones, descubrimos algo extraordinario. Jesús no vino simplemente a mejorar algunas áreas de nuestra existencia. No vino para ocupar un pequeño espacio dentro de una vida que ya estaba bajo nuestro control. No vino para convertirse en un complemento de nuestros sueños, nuestros planes y nuestros deseos. Él vino a ser el centro, el fundamento, la fuente, el Señor de todo nuestro ser. Y quizás aquí se encuentra la razón por la que estas palabras de Jesús continúan provocando reacciones tan diferentes hasta el día de hoy. Porque todos aceptamos con facilidad a un Jesús que nos consuela. Nos gusta un Jesús que sana nuestras heridas. Nos agrada un Jesús que nos da esperanza en nuestros momentos difíciles. Pero los 7 yo soy revelan algo mucho más grande. Revelan a un Jesús que no solamente quiere ayudarnos, quiere gobernar nuestro corazón. No solamente quiere acompañarnos en nuestro camino, quiere convertirse en el camino.
no solamente quiere darnos una mejor vida, quiere ser nuestra vida. Y esa revelación no nos permite permanecer neutrales. La multitud que recibió el pan tuvo que decidir qué haría con Jesús. Los líderes religiosos tuvieron que decidir qué harían con la luz que estaba delante de ellos. Marta tuvo que responder si creía que Jesús era la resurrección y la vida. Tomás tuvo que decidir si confiaría en el camino que no podía comprender completamente. Los discípulos tuvieron que aprender a permanecer unidos a la vid. Y ahora la pregunta llega hasta nosotros. No importa cuántos años hayas estado en una iglesia, no importa cuántos versículos conozcas de memoria, no importa cuántas veces hayas escuchado hablar de Jesús. La pregunta más importante no es si conoces acerca de Cristo. La pregunta es, ¿conoces verdaderamente a Cristo? ¿Es Él el pan del que te alimentas diariamente o sigues intentando llenar tu alma con cosas que siempre vuelven a dejarte vacío? ¿Es Él la luz que dirige tus decisiones o sigues caminando según la voz de este mundo? ¿Has entrado por la puerta que Dios abrió o todavía estás intentando alcanzar al Padre por tus propios méritos? ¿Escuchas la voz del buen pastor o estás siguiendo voces que prometen mucho y no pueden salvarte? Tu esperanza frente a la muerte descansa en aquel que venció el sepulcro. ¿Estás siguiendo el camino de Cristo o estás construyendo un camino según tus propias ideas? ¿Estás permaneciendo en la vid o estás intentando producir fruto con tus propias fuerzas? Estas preguntas no son solamente para reflexionar durante unos minutos. Son preguntas que determinan el rumbo de nuestra eternidad. Porque el mayor peligro no es tener una vida llena de problemas. El mayor peligro es tener una vida llena de todo aquello que el mundo ofrece, y aún así permanecer lejos de la única fuente de vida verdadera. Por eso, hoy Jesús sigue llamando. Sigue diciendo al hambriento, ven a mí y encuentra el pan que da vida. Sigue diciendo al que vive en la oscuridad, sígueme y tendrás la luz de la vida. Sigue llamando al que se siente lejos, perdido y sin esperanza. Yo soy la puerta. Sigue buscando a la oveja herida con la voz del buen pastor. Sigue hablando frente a nuestras tumbas, nuestros fracasos y nuestras esperanzas enterradas. Yo soy la resurrección y la vida. Sigue extendiendo una invitación a los que están confundidos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sigue llamando a aquellos que están cansados de luchar con sus propias fuerzas. Permanece en mí, porque yo soy la vid verdadera. La gran verdad que los 7 yo soy nos revelan es esta. Jesús no es solamente parte de la respuesta. Él es la respuesta. Es el pan para el hambre del alma, la luz para la oscuridad más profunda, la puerta para aquellos que estaban fuera, el pastor para quienes estaban perdidos, la resurrección para los que estaban bajo el poder de la muerte, el camino para los que no sabían cómo regresar al Padre, la vid que sostiene una vida que produce fruto eterno. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Primero, escribe en los comentarios, ¿cuál de los 7 yo soy de Jesús habló más profundamente a tu vida hoy y por qué? Queremos leer tu testimonio, orar por ti y ver cómo la palabra de Dios está tocando corazones alrededor del mundo. Si este estudio bíblico ha fortalecido tu fe, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana para que más personas puedan recibir estos mensajes que nos acercan a Cristo. También te invitamos a compartir este video con un familiar, un amigo o alguien que esté pasando por un momento de hambre espiritual, oscuridad, dolor o confusión. Quizás Dios quiera usar este mensaje para alcanzar una vida que necesita escuchar estas palabras. Y si este ministerio ha sido una bendición para tu vida y deseas ayudarnos a seguir llevando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra,
considera convertirte en miembro del canal y apoyar esta misión. Tu apoyo nos permite continuar creando estudios bíblicos profundos y llevar el Evangelio a personas de muchos países y diferentes idiomas. Gracias por caminar con nosotros hasta este momento. Recuerda siempre esto: cuando tengas hambre, Él sigue siendo el pan de vida. Cuando la oscuridad te rodee, Él sigue siendo la luz del mundo. Cuando sientas que estás lejos de Dios, Él sigue siendo la puerta abierta. Cuando te sientas perdido o vulnerable, Él sigue siendo el buen pastor. Cuando enfrentes el dolor y la realidad de la muerte, Él sigue siendo la resurrección y la vida. Cuando no sepas hacia dónde ir, Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y cuando sientas que no tienes fuerzas para continuar, Él sigue siendo la vid verdadera que sostiene tu alma. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu caminar con Cristo. Nos vemos en el próximo estudio de la Palabra de Dios.